Bienvenidos a la cápsula número 7 de Introducción a la Ingeniería Civil. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia y en esta cápsula veremos materiales modernos, concreto, acero y materiales compuestos. El uso de los materiales modernos se desarrolla a partir de la Revolución Francesa del año de 1789. Surgen movimientos de vanguardia arquitectónicas que suponen continuas innovaciones. Se le puede denominar como la época del hierro, el hormigón y el cristal. El hierro para construcción se caracteriza por su alta resistencia, durabilidad y elasticidad, lo que lo hace ideal para dar soporte estructural y resistir fuerzas. Es un material versátil que puede ser moldeado, cortado y soldado, y es fundamental en la fabricación de elementos como vigas, varillas y estribos, a menudo en forma de acero, especialmente el acero corrugado, que se combina con el concreto para crear el hormigón armado. En cápsulas previas veíamos el ejemplo de la Torre Eiffel como una innovación de aquella época en el uso de un nuevo material de construcción, que fue el hierro. A día de hoy, las técnicas de elaboración del hierro han cambiado. El uso tiene una resistencia alta, ya que es muy robusto y soporta grandes cargas. El hormigón armado, que combina la resistencia a la compresión del concreto con la resistencia a la flexión del hierro, permite construir estructuras más eficientes y con mayores luces. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de cómo se combinan estos dos materiales de construcción para lograr las características necesarias requeridas por el diseño. Dependiendo de cada una de las construcciones que participemos en construcción, van a ser los requerimientos que necesitará de características técnicas tanto el concreto como el acero. El acero manifiesta dos formas de propiedades físicas y mecánicas, que son la elasticidad y ductilidad, la cual significa que puede deformarse bajo presión hasta cierto punto sin romperse y alargarse sin fracturarse. Esto permite que sea maleable y que se adapte en diversas formas. Cuando el material es seleccionado para ciertas requisiciones mecánicas por parte de la estructura, debemos de conocer cuál es la cantidad de esfuerzo que logra alcanzar o resistir este material antes de la deformación y en una posible fractura. Es decir, los materiales que cuentan con una elasticidad y ductilidad tienen características elásticas, plásticas antes de la fractura. Otra característica del acero es la facilidad de trabajo. Se puede cortar con herramientas específicas y se presta para hacer soldado, doblado y moldeado, lo que facilita su uso en diferentes elementos constructivos. Es esta característica lo que le ha dado el impulso al uso de este material en la industria de la construcción. La adherencia al concreto. El acero corrugado, que tiene resaltos en su superficie, mejora la adherencia con el concreto, creando una unidad estructural más sólida. Es decir, cuando el concreto fragua alcanza su resistencia a la compresión, queda completamente adherido al acero que es embebido dentro de su estructura. Cuando nosotros construimos, procuramos que esta adherencia sea óptima para que el elemento estructural trabaje como una unidad. Es decir, que trabajen en conjunto el acero en sus especificaciones y el concreto en sus especificaciones. Otra característica del material es la durabilidad. Es un material muy duradero y resistente a los quiebres, especialmente cuando se utilizan aleaciones como el acero para mejorar sus propiedades. Es una característica de todos los sólidos la configuración en la cual mantienen estas resistencias altas a los quiebres, ya que son las prestaciones necesarias para que este material funcione dentro de una estructura. Recordemos que las estructuras deben de resistir cargas de uso, cargas muertas que veremos más adelante, los diferentes tipos de solicitaciones que debe de resistir cada una de las estructuras a las que nosotros podamos llegar a construir.
Esto es con la finalidad de que la construcción sea eficiente y segura. Tipos comunes de hierro en construcción. Primeramente, el hierro fundido. Se fabrica fundiéndolo y vertiéndolo en moldes y es conocido por su resistencia a la compresión y al desgaste. También existe el hierro forjado. Se obtiene a partir de una masa semifundida y tiene una estructura fibrosa que lo hace más dúctil y fácil de soldar. Y el acero. Es la aleación de hierro más utilizada en la construcción, con un bajo porcentaje de carbono que le confiere mayor resistencia y dureza. Cada una de estas características va a tener un uso específico dentro del área de la construcción. Por lo tanto, nuevamente es importante recalcar y recordar que la especificación de cada uno de estos materiales va a depender del diseño que se esté construyendo o que se esté llevando a la realidad. Es por eso que en cápsulas anteriores vimos que como profesionales, debemos de tomar las mejores decisiones para el beneficio de la comunidad. No olvidemos que existe una ética profesional. Los usos comunes de este acero es el refuerzo estructural. Se usa en varillas, estribos y mallas para dar resistencia a elementos de concreto. En elementos arquitectónicos se emplea en la creación de vigas, columnas, escaleras, barandas y otros componentes. Láminas y cubiertas. Las láminas de hierro se utilizan para cubiertas, revestimientos y cerramientos. Esta es la capacidad del acero para ser utilizado en diversas circunstancias. Es importante que veamos que esta facilidad de trabajarlo es lo que le da el beneficio a la construcción, que se haga más versátil. Esa versatilidad es deber del constructor emplear los elementos en los momentos que deben de ser empleados. Se considera que una aleación de hierro es acero si contiene menos de un 2.1% de carbono. Si el porcentaje es mayor, recibe el nombre de fundición. Esto es importante, que en las especificaciones de los productos que nosotros utilizamos para construir se tenga la certeza de que existen estas cantidades según lo que se vaya a requerir y a utilizar dentro de la construcción. El acero de bajo en carbono, que es menos del 0.25% de carbono en peso, son blandos pero dúctiles. Se utilizan en vehículos, tuberías, elementos estructurales, etc. También existen los aceros de alta resistencia y baja aleación, que contienen otros elementos aleados hasta un 10% en peso. Tienen una mayor resistencia mecánica y pueden ser trabajados con mucha facilidad. Estas características van a ser diseñadas por los productores de los aceros y deben de estar estipuladas en las fichas técnicas de cada uno de ellos. Nuevamente, estas características van a impactar en el costo final del material. Así, el deber del constructor es elegir aquel que nos dé los requerimientos técnicos que necesitamos para tener obras eficientes, de calidad y económicas. El acero de medio en carbono, que está entre el 0.25% y el 0.6% de carbono en peso, para mejorar sus propiedades son tratados térmicamente. Son más resistentes que los aceros bajos en carbono, pero menos dúctiles. Se emplean en piezas de ingeniería que requieren una alta resistencia mecánica y al desgaste. Es decir, estos aceros, al ser menos dúctiles, quiere decir que al momento de su falla van a fallar de una manera frágil. Claro que esta palabra no quiere decir que no tengan resistencia, ya que estos, por su composición química, son aún más resistentes que los aceros de bajo carbono utilizados mayormente en la industria. También esto nos ejemplifica cómo un cambio en las propiedades químicas de los materiales le da otro uso, otras características tanto técnicas y físicas que debemos de conocer para poder aplicarlas en cada uno de nuestros proyectos de construcción.
El acero alto en carbono, que está entre el 0.60% y el 1.4% de carbono en peso, son aún más resistentes, pero también menos dúctiles. Se añaden otros elementos para que formen carburos, por ejemplo, el wolframio. Se forma el carburo de wolframio. Estos carburos son muy duros. Estos aceros se emplean principalmente en herramientas. Siguiendo la misma línea, es característico de la industria metalúrgica el desarrollar todos estos tipos de elementos, los cuales son una decisión tanto técnica como económica para lograr estas características. Pasamos a el material conocido como concreto o también conocido como hormigón. El concreto es un material de construcción compuesto por cemento, agua, agregados, arena y grava y aditivos. Se utiliza ampliamente en la construcción por ser duradero, resistente y moldeable, y es un elemento esencial para estructuras como edificios, puentes y carreteras. Este es un material ampliamente utilizado dentro de la industria de la construcción. Se sabe que el material más utilizado en la industria de la construcción es el agua. No solamente en esa industria, sino a nivel general, la humanidad es el material que más se utiliza, el agua. En segundo lugar tenemos al concreto, por sus características que veremos más adelante. El cemento, que es un componente del concreto, reacciona químicamente con el agua, provocando lo que se conoce como hidratación, lo que provoca el endurecimiento y une los agregados. El proceso se completa con la hidratación y maduración del material. Este es un proceso químico exotérmico que nos permite reconocer los estados en los cuales se produce el concreto. Los usos del concreto: estructuras como cimientos, columnas, losas y vigas; infraestructuras como puentes, carreteras y túneles; edificaciones, desde residencias hasta edificios industriales. La trabajabilidad que nos permite el concreto ha permitido a la humanidad crear nuevos tipos de estructuras como material resistente y de amplias características beneficiosas para los proyectos en cuanto a economía y versatilidad. Es un material muy versátil que puede ser moldeado en diversas formas. Es resistente a la compresión, al fuego y a entornos agresivos, y ofrece durabilidad a largo plazo. Estas características van a depender de las propiedades técnicas que se logren del material. Veíamos en el acero cómo la composición química de la producción modifica las características. Asimismo, en el concreto, modificar sus elementos componentes modificará sus propiedades tanto físicas y mecánicas, sin olvidar que estas características, la resistencia a la compresión, al fuego y entornos agresivos, ofrecerá una durabilidad a largo plazo en comparación con otros materiales de construcción. Los materiales compuestos. El hormigón armado. Se trata de un hormigón realizado con cemento Portland, hierro y áridos, sin olvidar los aditivos. Materiales sintéticos, fundamentalmente plásticos derivados del petróleo, aunque frecuentemente también se pueden sintetizar, son muy empleados en la construcción debido a su inalterabilidad, lo que al mismo tiempo los convierte en materiales muy poco ecológicos por la dificultad a la hora de reciclarlo. El hormigón armado, o también llamado concreto armado, es un material que se compone de los dos materiales previamente vistos, el acero y el concreto. En conclusión, es característica de la época moderna el uso de diferentes materiales que sean versátiles y económicos, es decir, que durante un mismo proceso productivo podamos obtener con ligeros cambios en las composiciones químicas, podamos obtener propiedades diferentes. Estas propiedades van enfocadas usualmente a lo que conocemos como las características físicas, químicas, mecánicas, térmicas de durabilidad de cada uno de estos materiales, a diferencia de los materiales tradicionales, que son
de poca sofisticación técnica para obtenerlos. Estos materiales contemporáneos requieren de industrias especializadas en el acero, en la industria metalúrgica, en el concreto de la industria del concreto, ya que obtener sus componentes principales o materias primas para lograr cada uno de estos materiales se requieren de procesos industrializados para obtener materiales con consistencias y características técnicas comprobables. Veremos en cápsulas posteriores cómo cada una de estas características deben de ser comprobadas por el constructor, ya que recordemos que el cambio en el paso del tiempo para la construcción se han ido modificando las técnicas y los requerimientos técnicos que se requieren en cada uno de los diseños innovadores. Es decir, debemos de confirmar las características técnicas que requiere cada uno de los diseños. Si nosotros diseñamos un puente, sabemos que cada uno de sus elementos componentes deben de tener una característica específica, la cual es obligación del constructor verificar. Esa verificación se obtiene mediante ensayos que son basados en el método científico. Es por eso que debemos comprender que los materiales van a tener diferentes características, cada uno de ellos que deben de entrar dentro de las características técnicas que el fabricante nos oferta. Recordemos nuevamente que todo esto conocimiento nos ayuda a determinar y a tomar la mejor decisión posible, ya que estamos por la ética profesional, por el compromiso profesional, a llevar a cabo todos estos procesos para lograr la mejor decisión posible que esté al alcance de nuestras localidades y áreas de trabajo. Es todo por esta cápsula, nos vemos en la siguiente.